Bueno, pues alguien que está al servicio del reino, como digo. Tengo mi trabajo que, gracias a Dios, ejerzo un trabajo de vocación, es como profesor. Llevo unos 10 años de profesor dedicado a tiempo completo en la Facultad de Teología. Y bueno, pues alguien que está en el camino, un eterno aprendiz, como yo digo, y a fin de cuentas, pues alguien que quiere solo servir al Señor y ser un verdadero discípulo de nuestro Señor Jesús. Pues fue muy peculiar porque yo me convertí precisamente en el trabajo. Un compañero de trabajo lo destinaron al mismo sitio que yo por un error, una confusión de estos benditos errores. Y cuando yo trabajaba en la construcción como analista de suelos en una empresa, pues estuvimos un mes juntos por ese error. Él me compartió el Evangelio, yo tenía inquietudes y en aquel tiempo mi esposa, cuando éramos novios, ella tenía muchas inquietudes y vimos que fue algo diferente y teníamos cierta cultura religiosa, educados en colegios religiosos, pero conocer a Jesús de una manera personal cambió radicalmente nuestras vidas. Nos integramos en la iglesia de la Asamblea de Dios, Comunidad de Amor Cristiano en Córdoba, y ahí llevamos pues los últimos 33 años de nuestra vida. Bueno, nuestro ministerio empezamos a servir en la iglesia poco a poco, en lo que se podía. Recuerdo que mi mujer y yo hicimos entrado de todo, secretarios, estuvimos en el área de oración, de jóvenes, de todo, apoyando puntos de misión, pero fue como un proceso en el tiempo en el que poco a poco fuimos encajando y luego pues a raíz de que yo empecé a trabajar en la facultad, el Señor puso una carga muy fuerte por el pueblo, por ese lugar. Decidimos abrir un punto de misión con un grupito que había. Y bueno, pues ahí estamos sirviendo desde entonces. Y ese es nuestro ministerio, servir. Nos consideramos principalmente pastores y luego los demás accesorios. La idea es, de alguna forma, servir con los dones y con lo que el Señor ha puesto en nuestras manos. Mi esposa es excelente en tareas de educación, con los niños. Y bueno, tengo un ministerio precioso de alabanza, oración. Y bueno, pues yo me derivé un poco más por el área de la historia y de ese aspecto y de la docencia. He visto que lo que tenemos en Córdoba realmente algo precioso, una unidad de todo el cuerpo ministerial, de todas las denominaciones. No hay en ese sentido banderitas denominacionales, sino una visión de reino, y eso nos ha permitido a los que vinimos desde atrás ver a los mayores cómo oraban juntos, cómo hacían cosas juntas. La semana de culto unidos para nosotros en Córdoba es la semana por excelencia de la visibilidad de la unidad de la Iglesia en Córdoba, y eso nos permite también alcanzar nuevas metas, y estamos en eso. Los retos que estamos enfrentando hoy tiene que ser también con, de alguna forma, nuevos sistemas, nuevas formas. Tenemos también una fuerte presencia, o al menos relaciones institucionales, que nos permiten también ejercer derechos legítimos, que como cristianos evangélicos y aunque como una confesión minoritaria, creo que tenemos derechos. Y estamos ahí también, avanzando en todos los aspectos, con la única idea de extender el reino y de predicar lo que hemos recibido. Creo que es lo principal. Aparte también de servir a nuestra generación y ser útiles, ¿no?, para la sociedad cordobesa hoy en día. Pues complicada, perdón, la pregunta, porque si bien la congregación que pastoreo está en un ámbito rural, eso costó mucho a las nuevas tecnologías, personas de cierta edad, habituarse a reuniones, al Zoom, a las plataformas. Pero por otra parte, lo que me he dado cuenta es que cuando hemos vuelto a la presencialidad, hay gente que ha apreciado más lo que es el sentido de una reunión presencial, el contacto, la relación, las relaciones personales y quizás no tanto la pantalla. Incluso hemos dejado de hacer tantas cosas, ¿no? Yo tengo de alguna forma el planning del mes de marzo del 2020 cuando se paró todo, y ahora lo miro y veo que hacíamos demasiadas cosas, demasiado activismo. Ahora hacemos menos, pero de más calidad quizás. Y no sé, creo que hemos crecido algunas cosas, en otros casos se han definido personas que definitivamente se han agarrado al Señor sabiendo lo vulnerable que es este tiempo. En otras, lamentablemente, no ha sido para bien, pero creo que en el fondo todo ayuda para bien. Ese principio bíblico incluye la pandemia. Sí, creo que sí, evidentemente. Hay algo interesante en el... Yo doy la historia antigua del cristianismo, la reforma, y doy historia del protestantismo en España. Coordino departamento de historia en la facultad. Creo que es muy importante, mira, hay muchas razones. Por ejemplo, dice el libro de Hebreos, dice que acordaos de los tiempos antiguos en los cuales sostuvisteis gran combate, con lo cual es de alguna forma terapéutico el acordarse de lo antiguo.
el Antiguo Testamento un modelo de registro historiográfico, ¿no? Salmo 77, está pasando el salmista una depresión y dice, anda, hasta que me acordé de las cosas que hizo Dios en el pasado, con lo cual la historia tiene un sentido, como digo, terapéutico también. Pero creo que como Iglesia Evangélica en España tenemos que conocer nuestro pasado, no puede ser que no lo conozcamos. Tenemos un notorio arraigo, tenemos de manera general más de 1,5 siglos de presencia continuada, de manera general, en todo el ámbito del territorio español. Pero concibo la historia como un motor, algo que nos impulsa hacia adelante y que nos podamos sorprender cada vez que leamos las cosas del pasado, como dijo Balaam, lo que ha hecho Dios. Yo digo que no imparto historia, yo soy profesor del capítulo 29 de Hechos. Hay una técnica que incluso eso se estudia en la carrera también, es un modelo de registro, cuando Dios le dice a su pueblo que le repita la historia a los hijos, las cosas que ha hecho, o el colocar hitos, cuando decía, y aquí levantará una piedra en recuerdo, hay que recordar la historia, porque si no, estamos abocados, ese principio funciona claramente, estamos abocados a repetirla. Yo creo que es un ejercicio que tendríamos que hacer los ministerios, conocer la historia de nuestra congregación nos da notorio arraigo. Eso también viene muy bien a nivel institucional, que oye, que no somos unos recién llegados, como algunas corrientes que hasta incluso hay quien interpreta que somos la Iglesia Evangélica, algo que se ha impostado aquí en España, no, tenemos un arraigo. Y creo que tenemos una obligación moral y ética con las congregaciones que pastoreamos en hacerle conocer la otra historia oficial de nuestro país, que es la historia de la Iglesia Evangélica. Desde el punto de vista historiográfico es muy bueno, y esto hasta los psicólogos infantiles lo hablan, de que el niño tenga ese engarce con las generaciones pasadas. Eso le da sentido de identidad, afirma la identidad, que estamos en unos tiempos que es bastante peligroso y vulnerable. Y creo que hacerle conocer la historia de tu familia, la historia de la iglesia, la historia de familias que viven en la fe también, yo creo que eso es muy bueno, y le va afirmando y asentando, tiene un sentido de pertenencia, que todo adolescente pasa por esa crisis, y yo creo que es muy bueno en todos los aspectos. Hacerle conocer la historia, evidentemente, lo más importante es la doctrina, la fe, los principios fundamentales, pero si eso le adosas también un poquito de la historia, el niño va a saber que tiene una continuidad y no va a algo aislado en el tiempo, y eso va a afirmar mucho su identidad y su fe. El pastorado es una parte específica también del ministerio, hay muchos ministerios que no se dedican, pero yo creo que de manera común en el corazón del Señor está, por una parte, el sabernos hijos. Para mí me impacta mucho conocer a Dios como Padre, saber que le pertenecemos, que estamos sellados con su sello para el día de la redención y nuestro nombre está escrito en el libro de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque esa perspectiva eterna en este mundo cortoplacista, instantáneo, donde todo lo rápido es lo que vivimos, a veces nos hace falta contrapesar con un sentido de eternidad. Los buenos conductores se caracterizan porque miran a lo lejos. Los malos dicen que miran lo inmediato, lo cerca. Y creo que eso, yo creo que Dios en los tiempos que vivimos nos quiere también asentar ese sentido de pertenencia, saber que somos su hijo y vivir una vida de verdad coherente, recta, y luego donde el Señor nos mande o los dones que nos ponga, a tirarnos a la piscina, como yo digo. Que sean auténticos, que no imiten, que no copien. Estamos en el mundo de las imitaciones, de las fake news, de tantas corta y pegas, ¿no? Que sean auténticos. Me fascina cuando un joven tal como es no nos puede sorprender, ni tienen que seguir estereotipos. Lo que Dios ha puesto en cada joven es precioso, y que no intenten imitar, que entienda que sean como sean, aunque Dios va a moldear su carácter. Pero yo les invitaría y que nos perdonen también a las generaciones cuando a veces juzgamos cosas. Los tiempos cambian, los jóvenes de mi edad no son los mismos que ahora, pero que puedan consagrarse al Señor, que sepan que son comprendidos por el Señor, y que a veces los mayores erramos lamentablemente, pero que se aferren al Señor, a los principios que siempre han funcionado, y que disfruten como jóvenes, porque dice la palabra que en ellos ha puesto la fuerza. Así que lo aprovechemos, ¿no? Y que no haya una brecha generacional. Me preocupa cuando la hay, pero creo que todos somos un cuerpo. A mí no me gustan mucho las reuniones que segmentan a la iglesia, jóvenes, preadolescentes, adolescentes, jóvenes mayores, solteros mayores, y al final el joven es parte de la iglesia, el niño es parte, el mayor es parte, y yo soy muy de que el cuerpo, ¿no? Así como todos forman uno, también en su edad también. Yo creo que no olvidar a los que nos precedieron. Hebreos dedica un capítulo a los héroes de la fe.
con lo cual hay una parte, hay una indicación implícita en la Biblia a tener en cuenta permanentemente. Eclesiastés habla de cuidado con los tiempos pasados, que tengámoslo en cuenta, pero no para decir que son mejores que estos, porque dice que de eso no procede la sabiduría. Yo creo que se necesita, ¿no?, esas transiciones generacionales, y evidentemente parte de ello es tener en cuenta a los que nos precedieron, honrar a los mayores. La Biblia habla mucho del concepto buena vejez. Creo que tenemos que aprender a convivir esas generaciones y lógicamente yo creo que una parte de honrar a los mayores, a los que nos precedieron, reconocer su legado. En la iglesia cuando yo me convertí había gente que había sufrido cárcel en los tiempos y hoy día cuando hablamos de tribulación, de prueba, digo, Dios mío, aquello sí que fue, y qué lástima que muchos de ellos, tengo la sensación de que se nos fueron y no fueron honrados lo suficiente. Con España me gusta mucho la originalidad de Dios, y España va a hacer algo que no tiene nada que ver con los avivamientos de América, ni con el movimiento celular, por ejemplo, que ha tenido un país asiático. Yo creo que tenemos que descubrir eso, hay que ver lo que Dios quiere para España. En España es una singularidad, he hablado en algún momento que es el único país del mundo en el que existe el concepto de la segunda reforma. Cuando parecía que todo se había acabado, de pronto surge una llama, y yo creo que va a ser así. España, cuando entienda, viva con una plenitud, coherencia, esas estructuras de credibilidad que hablemos, nos tenemos que ganar el testimonio de los de afuera. Y creo que dejemos de inventar y hacer el más difícil todavía inventando modelos, vamos a conseguir ganar al español. Pero la lucha creo que será, de alguna forma, ese ganar esa alma, va a ser el uno a uno, el valorar las vidas, las cosas importantes y no copiando modelos. Y yo creo que Dios tiene algo muy bonito para España. A mí me da la impresión de que va a trabajar muchos temas que han sido clásicos y se han abandonado. Por ejemplo, el discipulado. Veo ahora como un soplo de Dios en el aspecto del discipulado, que iglesias de toda España están revisándolo. Digo, anda, ahora vamos a volver a lo que ya nos había dicho la Biblia, ¿no? Y yo creo que van por ahí los tiros de Dios. El español tiene una cultura religiosa, por tanto, hablar de Dios no hay ese choque, ¿no? Quizás viene más cuando decimos en lo que no creemos, el español clásico de hasta ahora, que últimamente hay un secularismo salvaje que lógicamente está disociando a Dios de la sociedad y también es peligroso. Creo que el español, el carácter este mediterráneo, latino, escucha, las relaciones personales son muy importantes también, creo que, y luego creo que una cultura que ama su historia, sus tradiciones, que no siempre están contrapuestas con el Evangelio. Creo que tenemos mucha riqueza en eso. En contra, pues en contra creo que también, y precisamente hasta incluso esto tiene una raíz histórica, cuando España rechaza la reforma y se alía ese eje del sur del Mediterráneo, el español se vuelve, en algún momento yo he visto este incluso comportamiento en el mundo rural muy desconfiado. Ese dicho que hay, prefiero que mi hija sea prostituta a protestante, ese lo he vivido yo, lo he escuchado yo. Y en algunos momentos todavía esa inseguridad hacia lo nuevo, todavía eso pesa bastante. Nos tenemos todavía que romper muchas barreras, pero estoy seguro que las vamos a ganar. Pues, a ver, yo lo que, lógicamente tengo mi trabajo, el ministerio, pero luego, por ejemplo, nosotros trabajamos en equipo, mi mujer y yo, mi esposa y yo, ella es una bendición, y yo nada de lo que hago seguro que sin ella sería posible. Luego intentamos aprovechar bien los tiempos. Yo, por ejemplo, veo muy poca televisión. No empiezo muy temprano el día, la mañana empieza muy temprano e intento llevar una agenda bien planificada y ser efectivo en las cosas. Y luego tenemos mucho tiempo. La verdad que luego veo que en una pantalla se te pasa el tiempo volando, pero si ese tiempo estás discipulando a alguien o estudiando, meditando la palabra o orando, es mucho más provechoso. Estoy en el tiempo en el que tengo que aprovechar cada minuto y para mí no hay tiempo ocioso. Entonces ya está. Y luego trabajar con personas muy válidas en la clase. Tengo alumnos que colaboran, un equipo de profesores muy bueno. En el punto de misión estamos ahí levantando un liderazgo que también asume sus responsabilidades. Y luego en el Consejo Evangélico Provincial pues tengo una junta directiva que trabaja de manera excepcional. Y cuando se trabaja bien coordinado, la visión clara y una genuina motivación,
las cosas fluyen por sí solas y la verdad que me hace disfrutar del ministerio. Tiempo, tiempo. Dicen que discipulado se deletrea con tiempo y yo creo que el matrimonio hay que dedicarle tiempo, es evidente, hay que trabajarlo en ningún momento, ni en ningún momento en la vida que pueda decir como que bueno, ya esto va por inercia, va solo. Hay distintas etapas también. Nosotros ahora el hijo mayor se nos casa y bueno, estamos viviendo algo ahí con un poquillo agridulce, pero bueno, estamos contentos. Pero distintas etapas, no es lo mismo cuando eran adolescentes que cuando eran bebés, pero cada una tiene también su parte bonita. Ahora creo que todo el tiempo es poco el que nos dediquemos para ello y en ello va también la clave del éxito. Mira, me recuerdo una cita del conde de Fontainebleau que decía, antes de casarme tenía 18 teorías de cómo criar a un hijo. Ahora tengo 18 hijos y ninguna teoría. Así que yo soy de los que leyó libros antes de tenerlos y me preparé. Pero lo cierto es que si no es con la ayuda del Señor, no, es imposible. Cada niño, cada etapa, cada momento, son tantos los factores que varían. Pero lo que sí es cierto también, igualmente, tiempo, considerar que es la primera Grey que nos ha llamado el Señor y a mí me pesaría mucho, ¿no? que mis hijos no acabaran a los pies del Señor en su etapa ya más madura, ya cuando tengan que tomar decisiones como las que ha tomado el mayor. Pero creo que dedicarles también tiempo, nada pasa desapercibido para ellos y todo lo que se invierta, porque es tan fugaz el tiempo que cuando te das cuenta están ya haciendo su propia vida, planificando y pasó, se fueron. Así que nunca es tarde para evidentemente rectificar y nunca es poco el tiempo que se le dedique. En el plano personal estoy muy involucrado, lógicamente, con el ministerio a nivel local, regional y nacional. Y yo lo que quisiera también, mientras el Señor me dé fuerza, es algunos proyectos que tenemos de divulgación de nuestra historia. En poco tiempo presentaremos la ruta del protestantismo en Sevilla, algo que no se había hecho. La segunda ciudad es Córdoba, quisiera hacerlo en Andalucía y estar abierto a otros lugares de España. Eso es por ese lado. Sí, me gustaría escribir algo, pero no sé qué escribir porque hay tanto que estoy más dedicado a las labores de divulgación, artículos y cosas de esas no me importa porque eso se escribe en un rato, pero estoy más por eso, por la divulgación. Y luego pues proyectos, la iglesia que pastoreo, me gustaría que tenga pronto un liderazgo consolidado, que crezcamos, pero que crezcamos de manera sostenida y bueno, y estar abierto a lo que el Señor nos diga, ¿no? Me gustaría trabajar en proyectos educativos también, hacer algo, creo que tenemos que tomar decisiones a nivel de no podemos estar permanentemente en la trinchera, en nuestra burbuja, iglesia, en nuestra cueva, denunciando lo que pasa afuera. Si Dios lo permite, en algún proyecto que verdaderamente impacte la sociedad, no me importaría trabajar también. Sí, he expuesto la respuesta de la crisis a lo largo de los periodos de la historia y bueno, me he centrado, no se puede abarcar 2000 años de historia, me he centrado en la historia antigua, cómo surge, emerge el cristianismo primitivo con muchas luchas, dificultades, pero cómo Dios va equipando a la Iglesia para que subsista. Lo mismo pasó en la Edad Media, una sociedad de pandemia, la Europa de los reformadores y luego para acabar en el siglo XIX, que es donde somos hijos. Entonces, lo que sí he intentado ver, pinceladas de cómo Dios de alguna forma ha reinventado la Iglesia en cada etapa. La Iglesia de la Reforma no tiene nada que ver con la primitiva y la del siglo XIX, con los aspectos de, por ejemplo, la abolición de la esclavitud, el papel de la mujer, las misiones modernas. Eso fue novedoso. Dios equipó a la Iglesia para cada periodo de la historia y a mí me encanta esa visión de que hemos ido de la mano de nuestro Padre Celestial, ¿no? Como iremos de la mano siempre también como individuos. Así que eso ha sido más o menos. Es que depende del periodo que quieras estudiar, pero por ejemplo tenemos autores evangélicos, Samuel Vilá tiene libros muy buenos, luego también hay un historiador, también José María Martínez, que me gusta mucho para ver, él tiene un libro, La España Evangélica ayer y hoy, excelente, y luego hay muchos libros, La Europa de la Reforma, un libro no es cristiano de G.R. Elton, un clásico de los años 70, depende del periodo que quieras escuchar.
pero hay varios, Justo González, con la historia de la Iglesia, me gusta mucho, que tiene varios tomos, e historia del pensamiento cristiano, me gusta mucho su perspectiva. Entonces hay varios, pero depende del periodo que quiera estudiar, pero bueno, ahí ya van esos títulos. Mira, te voy a nombrar uno que intervino muy poquito, pero su frase me impactó. Se llama Gamaliel. En un momento dado se plantea un paradigma nuevo en la Iglesia y él dice, oye, vayamos a estar luchando contra Dios. Y a veces a mí eso fue muy bueno porque me aprendí a tener una cierta laxitud a la hora de ver lo que era de Dios, lo que no era de Dios con todas las cosas. Y a veces yo me he encontrado luchando contra Dios con cosas que venían de Dios y simplemente por mi inmovilismo, por mi poca flexibilidad, luché contra eso. Y esa afirmación de Gamaliel me encantó, ¿no? No, me gusta Josué, Gedeón, con sus miedos y con su... Me identifico con Jonás, yendo para el lado contrario donde Dios te dice. En fin, con varios así, pero... Sí. Bueno, pues mira, creo que fue el primer libro serio que leí, fue una novela de Carmen Laforet, que se llama Nada, fue premio Eugenio Nadal en el 44, y bueno, esa fue una novela un poco... Luego también leí La cantante calva de Ionesco, de teatro, en fin, un libro un poco absurdo, pero luego fue a raíz de que conocer al Señor cuando cambié totalmente, ¿no? El perfume de Patrick Süskind también fue uno que en mi adolescencia me impactó mucho, pero fue conocer al Señor y cambié radicalmente. Ya solo me gustaba libros de historia, porque aprendí que a ver a Dios en la historia es lo más enriquecedor para mí. Así que, bueno, pues hemos homenajeado a Gabino Fernández Campos, el historiador evangélico por excelencia. Me encantó conocerlo, los 30 años que lo conocí. Hay otro que no puedo dejar de nombrar, Rafael González Valderas, menos conocido, pero también un historiador evangélico. Y los dos, de alguna forma, mentores, porque siempre que los veía aprendía de ellos, sin duda. Y luego en mi vida personal tengo mi maestro de discipulado, desde que me convertí, fue mi mentor también. Y luego, bueno, escritores, tengo ese que he nombrado, Justo González, me encanta lo que escribe. Y luego amigos también tengo que se han dedicado a la novela histórica. Yo nombrar a Mario Escobar, me encanta cómo escribe, todo lo que lee, todo lo que escribe lo leo y en fin, pero vamos, con eso más o menos. Va asociado al ministerio también de la historia. A mí me gusta mucho Lutero, no me canso de la película de Lutero, una película histórica, magnífica película, desde que salió, creo que hace ya sobre 16 o 17 años, la veo con mucha frecuencia, me encanta esa lucha, esa pugna también, pero también me gusta, no sé, El reino de los cielos de Ridley Scott, me gustan varias, y El médico también, hay varias que me gustan, pero históricas todas. Wow. Éxito para mí, el concepto de éxito es hacer lo que tienes que hacer en el momento en el que lo tienes que hacer. Creo que a veces un concepto de éxito hoy día tiene que ver más con la repercusión sobre los demás, pero el éxito puede ser también en lo secreto. Y creo que ser fieles a lo que el Señor ha puesto en nosotros, nuestro llamado, nuestro ministerio, para mí ahí está la clave del éxito, en la obediencia. Me encantaría que en el lugar donde me ha puesto todo el mundo al menos tuviera la oportunidad de escuchar el Evangelio, escuchar de Cristo, ya sea en el pueblo que pastoreo en La Carlota, ya sea en Córdoba. Me gustaría que cada cordobés conociera a Jesús y supiera que hay salida a los problemas que hay en esta vida y conociera a nuestro Padre Celestial. Para mí ese sería. Sí, lo tengo. Y además yo soy entrenador de baloncesto, tengo el primer nivel, título nacional, en una etapa de mi vida que lo saqué porque jugué también, aunque no lo parezca, yo tampoco soy muy alto, pero me encanta el baloncesto. Mi hijo es un gran jugador de baloncesto, jugó y nos encanta ver un buen partido de baloncesto, me encanta ver las estrategias de los entrenadores, disfruto mucho con el baloncesto. Bueno, sí, el Atlético de Madrid por una etapa que viví allí y luego las cosas de niño. Y siempre me he identificado también por la lucha, el tesón, en fin, soy colchonero en ese aspecto. Madrugar, sin duda. Sí. No tirar la toalla, nunca.
Todos pasamos nuestras dificultades, nuestra noche negra, esas tempestades. Para mí Marcos lo relata de una manera excepcional. Siempre la promesa está al otro lado y transitar por esta vida superando las dificultades. Creo que tenemos que tener clara la perspectiva, que el milagro siempre está a otro lado. Y esto vale para matrimonios en crisis, para personas con depresión. No tirar la toalla. A veces Dios siempre llega en el último momento. Bueno, la geografía, la variedad de España es sorprendente. Yo trabajé en un lugar donde estaba de la nieve a la playa en 45 minutos. Eso fue una etapa de mi vida que trabajé aquí en Granada. Y a mí me encanta la variedad, qué riqueza, qué reflejo de lo divino, que en la misma comunidad autónoma puedes conocer desierto, mar, montaña. Me encanta la variedad de España y la comida de España es excepcional. Ay, Dios mío, pues no tendría uno, pero tendría varios también. Pero es cierto que a mí me gusta mucho el salmorejo, uno que es típico de aquí, una comida creo que de origen árabe también, un reconstituyente, pero oye, ese tomate bien hecho con un buen aceite de oliva, el pan en su punto, la densidad, me encanta. Y también como cordobés, el rabo de toro, me gusta mucho, hay que comer poquito, pero me encanta. La escena en la que Jesús pone al niño en el centro es extraordinaria. Creo que hay que pararse, que Jesús para la actividad con los discípulos y el evangelista dedica un pasaje para ponerlo en el centro. Esa actitud de Jesús poner al centro, en el centro de la conversación, provoca un efecto visual, eso va mucho más allá. Hay que hacer una exégesis un poco más profunda y ver que a alguien que no era nada en la sociedad judía, Jesús llega y lo pone en el centro. Eso creo que es la primera lección. Y luego, sed como niño, esa inocencia. Estamos en el mundo de la apariencia, del cartón, del plástico, de ser genuinos, auténticos como niños. A mí eso me permite llorar cuando tengo que llorar, reír, pedir perdón, equivocarme. Y de verdad, no quiero nunca dejar de ser moldeable para el Señor. En ese momento empezaré mi declive espiritual. Me tengo que arrepentir muchas cosas, he tenido que pedir perdón hasta desde el púlpito muchas veces, a mi propia familia también. Creo que esa sinceridad nos libera, no estemos sujetos a estereotipos o prototipos. Y creo que Jesús a mí es una gran lección cuando habla de eso, de ser como niño, la inocencia, la genuinidad, la originalidad. Eso es un valor que no debemos perder. Eh, Hay muchos, cuando me convertí, Juan 8, 31, 32, la verdad os hará libre, testimonio, pero uno que me gusta ahora mucho, en segunda de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo, dice, gracias al que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y de verdad, para mí que el Señor me tenga por fiel poniéndome en algo que es suyo, a mí me hace que cada mañana sepa que tengo que dar la talla porque las cosas que estoy haciendo son para mi Señor. Y si el Señor me tuvo por fiel, para el ministerio viene la otra parte. Yo no soy quien para también ahora caer en seguir o no seguir en el ministerio, dejarlo, es que no es mío. Él me puso en algo suyo para que yo lo gestionara. Y a mí me conmueve pensar que ese pasaje Él me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Nada más que recordarlo me emociona pensar que tengo el privilegio de servir a mi Señor en esta vida. Solamente les digo, quizá en este mundo, nuestro Señor Jesucristo dijo, en este mundo tendréis aflicción. Y hoy día, en todos los aspectos de la vida, tenemos aflicción. ¿Quién no tiene problemas hoy día? Pero hay una palabra en la que Jesús representa ese punto de inflexión y dice, pero, y aquí viene lo bueno, confiad, yo he vencido al mundo. Necesitamos confiar en el Señor. La fe es confianza y confianza en el Señor. Así que tenemos la ocasión, la oportunidad de descargar todas las cargas, todos los pesares, todos los problemas que tenemos en Jesús, aquel en el que nos dijo que depositáramos las cargas sobre Él, porque Él sabía que estamos, que estáis y que todos estamos en esta vida trabajados y cansados. Así que aprovechen bien el tiempo y bueno, vean también Radio y Televisión Vida, que seguro les va a bendecir.